Bueno, eh, nos perdimos toda la parte de la explicación del trabajo del sol. Por eso alguien dijo, es más importante saber elegir tu enemigo que tu amigo, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso de hecho muchos lo intentan. Claro. Decir quién es tu oposición. Es que es difícil elegir el enemigo. Hay que ser muy hábil. Bueno, sí. Bueno, a ver, para la clase de hoy no preparé mucho porque sabía que habían sido las elecciones y bueno, un poco se come en la materia. Profe, se me está cayendo y no estoy escuchando nada. No, no, creo que no me estás escuchando a mí tampoco. ¿Me escuchan o no? Sí. Yo estoy. Vamos lento. No, no, creo que soy yo. Se me está yendo el internet y se me está cayendo. Voy a apagar la cámara. Sí, me está pareciendo que no tengo internet y que es re pobre, me cago en... Y bueno, ya igualmente tranqui porque ahora ya van a llegar las inversiones. Me río esto. No, bueno, escuchen. No preparé mucho la clase. ¿Qué significa no preparé? Tengo muchas cosas en la cabeza para decir, pero me imagino que tal vez ustedes también, ¿no? Utilicemos este espacio, si les parece, si están de acuerdo, para, para pensar, no sé si explicar. Em, eso es imposible. Si la tesis me tiene mal, la tesis te tiene mal, Lautaro. ¿Qué significa que la tesis te tiene mal? Bueno, ya me va a decir. Ah, se está abriendo. ¿Por la tesis te referís al trabajo de esta materia? Estamos conversando con Lautaro que me está escribiendo, no sé si se dan cuenta. Eh, no, la tesis. Buah, ok. Sí, grupo de catarsis. Bueno, no, decía, eh, lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Yo no sé, ¿quiénes están sorprendidos con el Una resultado de crítica, que va a ayer? haber un montón de críticas al gobierno de Milei. Y a mí tampoco me gusta cuando se pelea con los... Esperen, ahí está. Pero creer y cuando Ahí está. Yo no sé Por quiénes. fin volví. ¿Qué me perdí, profe? Que se me fue el internet, se me trabó todo, se me desconectó, incluso la cámara se me apagó. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No te perdiste nada. Alguien está con el micrófono abierto, se ve que escuchando otra clase, no la mía. Ah, ok. Este, bueno, decía, ¿alguien se sorprendió con el resultado de ayer o no? Sinceramente me sorprendí. Con todo lo que estaban tirando, me sorprende que al final ganara la Libertad Avanza. Me sorprendió. Ujú. ¿Los demás? A mí me sorprendieron los números. Eh, ¿Los O números sea, de la, quién? la ¿Fuerza Patria magnitud. o...? Ah, sí. ¿Qué? 41 puntos? ¿Cuánto fue 40 puntos a nivel nacional? Y 47. sí, sí, sí. Y aparte que ganar en casi todas las provincias, o en muchas provincias. Eso realmente me sorprendió. Mm. Sí. Bullrich ganó con 50%. Eso fue... Básicamente los aplastó todos. Bueno, Sí, justo ese pero era el más Capital me lo previsible. esperaba. Claro, Capital era esperable. claro, claro. Provincia es Además, sorprendente, aunque hay una justificación. en Capital habría que ver cuánto sacaron en la elección pasada juntos los Penato y Adorni. No sé si da la cuenta. No, lo superó, lo superó. Igual había tres fuerzas en Capital que más o menos iban todas para el mismo lado. Y Mm. Bullrich sintetizaba todo eso porque era del PRO y de la Libertad Avanza.
Pero eso pasó a nivel nacional, o sea, lo que pasó fue una polarización extrema. Claro, eso estuvo Y interesante, esto ¿no? tiene que ver con el miedo que se generó en septiembre. Bueno, ven, ahí tenemos como pequeños elementos como para incorporar de la materia al análisis de lo que pasó. Claro. Hola Ezequiel, ¿cómo va? Bien, Yo soy optimista, viste, ante estas situaciones uno trata de buscar algo de que aferrarse, ¿no? Respecto, ¿se escucha? sí, Porque con se me escucha la interferencia, Mal, pero cámara. sí. se escucha. Para mí es un Ay, cable. ahora, no, 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 es mala conexión. Mala Eh, conexión. Actualmente tenemos un parlamento totalmente atomizado donde es muy difícil llevar adelante propuestas, ¿no? El Ajá. nivel de veto o de extorsión es alto y ahora queda bien polarizado la conformación a partir de diciembre, queda como un bipartidismo clásico, ¿no? Ahí falta un poquito como para que se defina bien una mayoría, si bien si se produce la alianza de la Libertad Avanza con el PRO, van a estar en diputados en 110, está un poco más parejo en Senado, pero bueno, es como que ya es un número más coherente o una composición más coherente que la polarización extrema, perdón, la atomización extrema que tuvimos estos 2 años. Por ese lado me parece que es volver un poquito a algo más normal, si Bueno, tomamos como normal toda la historia del Yo creo bipartidismo argentino. pero yo ahí te o hago sea, es una que yo creo pregunta. completamente lo contrario a vos, Leandro, en Claro, Mirá, ese yo aspecto, también. ¿eh? Yo pienso parecido, claro que no. Yo no diría, Leandro, tan así como abiertamente que ahora vamos a un bipartidismo y antes estaba atomizado y como yo creo. Va, igual a ver, vos le querías contestar, te voy a dejar a vos mejor. No, porque es parte de nuestro trabajo eso, lo que estuvimos, lo que venimos analizando Claro, ya me justamente. imagino. A ver, seguí vos, dale, dale. Este, Me gusta escucharte. y, y todo lo contrario, me da la sensación de que actualmente lo que menos hay es polarización o atomización, sino lo que creo que hay es claramente una mayoría definida y muy poca negociación del otro lado, y en cambio en el nuevo Parlamento lo que va a haber es nadie que tenga la mayoría garantizada, los dos bloques cercanos al quórum, pero lejos, o sea que los dos necesitan negociar. O sea que se va a dar un congreso transaccional ahora, sin ninguna duda, de los dos lados, ¿eh? claro, pero Abel, antes había que negociar con muchos más actores, por esos pequeños partidos que estaban representados por 5 o 6 Claro, pero la oposición tenía casi la mayoría completa. en O sea, el Senado. que tenía que negociar era el Ejecutivo y tenía que negociar No, demasiado. Fuerza Patria Ahora, sumó un legislador más en diputados. Está igual, ¿quién? Fuerza Patria. ¿Quién? Eh, No, perdón, en diputados, sí. Tenía 98, ahora tiene 99 el bloque. ya te digo. Yo conté 101, pero bueno, más allá de eso, entienden lo que están diciendo porque no quiero perderme de que estamos en clases. Si no me hago una conversación con Leandro y con Abel. ¿Están siguiendo lo que están diciendo o no? ¿Sí? ¿Entienden? Cuando hablan de parlamento atomizado, polarizado, de negociaciones, ¿sí? Yo de todos modos no sería yo no sería concluyente bajo ningún punto de vista respecto de si el Parlamento está fragmentado, de si los bloques están consolidados o si hay una fuerte polarización. No arriesgaría bajo ningún punto de vista ninguna de las opciones. Y les digo por qué. Este es el mismo Congreso que votó la ley bases, y es el mismo Congreso que no rechaza el decreto 70-2023, y es el mismo que rechazó tres vetos del presidente, es el mismo.
¿sí? Ujú. Y entonces pienso que en realidad eh, en los y esto sería para mí la clave de lo que tenemos que entender nosotros en la materia, ¿eh? En los presidencialismos como el nuestro, que es, digamos, de un país federal, ¿sí? Y en donde cada jurisdicción, digamos, representa un interés diferente, quien tiene la manija de llevar adelante una buena gestión en el Congreso siempre es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo puede lograrlo siempre porque tiene todas las herramientas como para lograr, si quieren, si no es a partir de una agenda propositiva, por lo menos neutralizar al Parlamento. Y si este gobierno de esta actual gestión hizo del Parlamento un actor relevante, es toda responsabilidad del gobierno por su pésima gestión. Yo digo pésima, Absolutamente. yo digo pésima, sí, yo digo pésima, ojo, puede no ser pésima y podemos pensar que lo que para mí es un valor negativo, para el gobierno es uno positivo, pero en la práctica es lo que pasa, porque digo, tal vez alguien me dice, no, esa es la estrategia del gobierno. Ir para adelante y generar caos constante. Bueno, bueno, entonces yo no lo estoy viendo, pero el efecto es ese. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Eh, todo, decime, Abel. No, no, coincido plenamente con vos, pero también me parece que hay que evaluar los contextos y vos fíjate que los vetos que se llevaron a cabo o el levantamiento de vetos que se llevaron a cabo fueron en los últimos 2 meses, cuando el gobierno perdió la agenda, ¿no? Bueno, Eh, te puedo decir lo que yo pienso ahí, sí, que para mí es fundamental. Yo pienso que hay que hacer atención al contenido de lo que se vetó y al contenido de lo que se sostuvo. ¿Me están escuchando, no? sí, Por ejemplo, que se haya insistido en el financiamiento de las universidades o que se haya insistido en el financiamiento de la emergencia pediátrica o de la asistencia en discapacidad, no son temas relevantes para, vamos a decir, entre comillas, el poder. Cierro comillas. Ustedes por poder entiendan lo que quieran. coincido plenamente. Claro, También es cierto que no se insistió con jubilados, por ejemplo, la moratoria previsional ni siquiera se insistió. Y eso era un agujero grande. Porque el claro. FMI, que es un actor fundamental, uno Sí. no puede sacarlo del contexto y decir, "Ah, no, no juega". Siempre en sus informes es, bueno, un cachito de asistencia para que pasen las políticas tenés que generar. Siempre lo dice los titulares del FMI en este momento, ahora es Cristalina Georgieva, pero los otros han dicho lo mismo. Hay que apoyar al gobierno con políticas sociales de contención para que pueda aplicar las políticas de ajuste. Y el gobierno lo viene haciendo, pero la moratoria previsional es un tema que dentro de lo que plantea el FMI para la Argentina siempre es un asunto. Hay que bajar las jubilaciones porque es lo que genera déficit. Y eso lo Es el plantean agujero. no solo en Argentina, sino en todos los países. Por eso cuando vos me Ujú. dijiste a ver el contexto, a mí me parece claro que es relevante en realidad ver qué contenidos. Y voy a decirles a todos algo más. Yo no sé si ustedes se acuerdan que también es re de la materia. La última ley que se votó en el Congreso antes de las elecciones fue la de los DNU. ¿Charlamos acá de los Sí, DNU o no charlamos de los DNU? Yo no sí, me sí, acuerdo. sí, sí. Bueno, qué se intentaba aprobar? Que los DNU, Limitarlos. claro, que cayeran a los 90 días. ¿Sí? Yo voy a mezclar cosas. Ustedes díganme si no entienden, por favor, porque es para ustedes esto, ¿eh? Por ejemplo, en los sistemas parlamentarios, por eso también quiero diferenciarlo de los presidencialistas, en los sistemas parlamentarios puede, todas las leyes que propone un gobierno, no sé si ya lo dijimos, pero vamos a reiterarlo como máxima, en general son aprobadas por por el Parlamento. ¿Por qué? Porque ese gobierno se mantiene por el apoyo del Parlamento, no porque sean personas distintas, son las mismas personas, son los mismos diputados, legisladores, el nombre que tengan, que están en cargos gubernamentales
que tienen que levantar la mano para aprobar las leyes del gobierno. Y como ellos sí están en los cargos, si no aprueban las leyes, el gobierno cae. Y si el gobierno cae, caen sus cargos y sus puestos. ¿Entienden? Por eso se da una cierta estabilidad en los parlamentarios, de las cuales después ellos pueden hablar de casta, matufia, lo que quieran. ¿Qué pasa? A veces en los sistemas parlamentarios se permite la existencia de gobiernos minoritarios. ¿Qué significa? Significa que si no hay una mayoría capaz de votar un gobierno, el presidente o rey o quien hace las veces de quien tiene que nombrar al gobierno dice, bueno, puede existir un gobierno de minoría. ¿Y a ese gobierno qué significa? Que puede asumir sin tener el voto mayoritario de todo el Parlamento. Es decir, no hace falta un voto explícito. ¿Sí? Para ese tipo de gobiernos a veces se prevé legislación de emergencia. ¿Por qué? Porque saben en los parlamentarismos que esos gobiernos van a proponer leyes que no van a ser aprobadas por el Parlamento. ¿Por qué? Sencillamente porque ese Parlamento no sostiene ese gobierno. Y si el gobierno se queda sin herramientas legislativas, toda la gestión gubernamental cae porque no puede legislar. ¿Siguen este razonamiento? Y ahí, en esa legislación de emergencia que se le permite a esos gobiernos, está previsto que esas leyes de emergencia caigan en una determinada cantidad de tiempo si el Parlamento no las aprueba, porque se sabe que son de emergencia. ¿Me siguen? Lo que se votó acá con los DNU, lo que se votó, lo que no se votó, en realidad era justamente eso. Nosotros en el Parlamento tenemos una comisión bicameral permanente que fue creada por ley en el año 2006, la ley 26.122, le digo para los que no saben, que es la ley que crea la Comisión Bicameral Permanente, que es la encargada de controlar toda la legislación que proviene del Ejecutivo. ¿Qué legislación? Las leyes en sentido material que legisla el Ejecutivo, pero que no son formalmente leyes, porque no salen del Parlamento. Las legisla el Ejecutivo. Hablamos de DNU, hablamos de delegación legislativa, que es cuando le dan poderes, a este gobierno se las dieron y le venció, se las dieron por un año renovable a dos, pero al año no se lo renovaron. Yo no sé si se acuerdan, antes de que venciera, el gobierno reformó un montón de áreas que después cayeron por sanciones, por medidas judiciales, y también para los decretos de promulgación parcial. Y entonces, todos los DNU, por la ley 26.122 quedan vigentes si las dos cámaras no los rechazan explícitamente. Si el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo, no solo mi ley, dicta un decreto de necesidad y urgencia, que es una ley en la práctica, ¿sí? Y el Parlamento no lo rechaza con las dos cámaras, el decreto queda vigente, ¿sí? Lo que se votó Lo que se votó en el Senado era que si los decretos no son convalidados por las cámaras, a los 90 días el decreto cae. Si una sola cámara lo ratifica, pero la otra no, y pasan 90 días, el decreto cae. Esa ley que se votó en el Senado, que ya viene discutiendo hace un montón y nunca pasa, pasó a la Cámara de Diputados. La misma Cámara que había sostenido el rechazo al veto con 2/3, cuando tuvo que votar por una mayoría simple el artículo clave de la ley de DNU, que eran que caían a los 90 días, la votación en particular en ese artículo no se sancionó. Todas las notas de las crónicas al día siguiente decían la presión de JP Morgan para que no se apruebe la ley de los DNU. ¿Me siguen este razonamiento? Espero que sí. ¿Por qué? Bueno, porque sabían que el gobierno no tiene mayorías para legislar, pero que necesitamos un gobierno que aunque sea un títere, porque no gobierna, digo yo, esto va por mi cuenta, pueda dictar decretos que no sean rechazados por el legislativo. ¿Ok? Y fíjense cómo se construyen mayorías para rechazar o para aprobar independientemente de lo que el gobierno quiera o no quiera hacer. Perdón, sí, sí. Y esto lo digo para qué, no me estoy yendo de tema,
porque me hace dudar respecto de cuando hablamos de si el Parlamento está polarizado, si el Parlamento está fragmentado, si el presidente puede mantener las mayorías, si ahora va a haber un bloque mayoritario que se va a oponer y no va a poder tener una agenda propositiva. Yo creo que, es cierto, mis amigos me joden porque dicen que yo no llego nunca a ninguna conclusión. Y es cierto, nunca llego a ninguna conclusión, pero el contexto todo el tiempo como que me hace dudar, ¿entienden lo que quiero decir? Yo, y yo les digo la verdad, cada vez que hay un recambio de cámaras parlamentarias, empiezan todos los debates de cuánto, y ahora yo traje un informe que lo vamos a leer, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Te puedo decir algo por viejo, Ezequiel? Decime, decime. ¿Sabes por qué no llegas a una conclusión? Porque no se puede explicar todo con una sola conclusión. Y Por menos eso, en política. Es tan complejo todo esto y hay tantas variables. por De eso mismo. repente, como vos decís, aparece JP Morgan y transacciona con bonos y se acabó la historia. Tal cual. Entonces, y no, porque yo me acuerdo cuando ganó, miren lo que les voy a decir, siempre pensando en este esquema de coaliciones, gobiernos de coalición, cuando gana Macri, dicen va a tener una mayoría impresionante, no va a poder va a gobernar como quiere, no, que el justicialismo tiene un bloque gigante y va a ser opositor y no va a poder gobernar. Y después en la práctica todo eso varió en función de los contenidos de cada una de las leyes. Por eso está bien lo que hace el trabajo de Abel, que está haciendo un laburo parecido, que es ver cómo se construye mayoría. Por eso Sol, yo le comentaba, bueno, Sol, fíjate en realidad cómo hace el Ejecutivo, aunque sea muy pequeño, en tu pueblo para sostenerse el gobierno y qué es lo que hace en la práctica y ver si hay una constante o no en cada caso, o si hay que construir mayorías circunstanciales en cada caso. Yo tengo un trabajo, por ejemplo, hecho de un colega que se preguntó esto. Vieron que todo el tiempo decimos los senadores y los diputados que responden a tal gobernador. Vieron que eso es muy común. No, los diputados de Jaldo, los diputados de Pasalacua y Sarasa. Y él se hacía una pregunta que era, ¿realmente los diputados y los senadores responden a sus gobernadores? Y hace el laburo empírico. ¿Cómo se pronunció el gobernador en cada ley, ¿no? Y cómo votaban sus senadores, entre comillas, y sus diputados. Y empíricamente le da la prueba de que no respondían, que es clave que en cada momento, para cada ley, tenés que conseguir que todos estén levantando la mano. Y voy a poner ahora un ejemplo de otro país, Brasil. Lula, no sé si saben, acaba de presentar su candidatura para un cuarto mandato, esto fue el fin de semana. Se dice que Brasil es un presidencialismo de coalición. ¿Por qué? Porque hay un presidente que no controla nunca ninguna de las cámaras. El Parlamento es hiperfragmentado, hiperatomizado. Los que más saben hablan de tres grandes bloques que no son bloques partidarios, son bloques que tienen que ver con, complejos de negocios. El sector evangelista, el sector de las armas y el sector del agro. Y así se podría hacer una especie de organización ideológica del Parlamento. Pero Lula creo que tiene un 15% o un 10% de control de sus diputados. No obstante, hay en Brasil un, algo que ellos llaman el centrado, que son como, entre comillas, lo que acá nosotros llamamos los dadores de gobernabilidad, que están bien predispuestos a votar en función de un gobierno u otro según vayan variando las circunstancias. Y yo lo que veo para responderle a Leandro, lo que decía ahora el gobierno, viste que Leandro vos me decías, ahora va a quedar más, yo entiendo la dinámica. Yo la entiendo porque yo también lo vi. Sí, tenés 99 diputados, 100 no importa, de la Libertad Avanza, 100 del Frente para la Victoria. Y yo sé que a futuro uno lo podría proyectar y decir, si se comportan todo el tiempo de la misma forma, lo que vos decís se va a verificar. Exacto, entonces, si proyectamos para adelante, tiene lógica. Si miramos para atrás todas las conjeturas que hicimos, nunca se cumple. Y siempre pasa lo que pasa en Brasil, que nosotros cada vez nos vamos pareciendo más. Una especie de parlamento en donde hay un montón de diputados que están para mantenerse en el cargo independientemente de
qué ideología sostienen, ¿sí? Y que esto se acentúa más, me parece a mí, cuando el sistema electoral apunta más a candidaturas individuales y no a listas. Por ejemplo, cuando ¿sí? Cuando hay un sistema electoral en donde hay distritos electorales con listas largas, en general se respeta un poco más el bloque, porque todos saben que adentro, que están en una lista porque pertenecen a un bloque que tiene un liderazgo partidario. Pero cuando la candidatura es individual y es votada en forma individual, cada uno de esos diputados no responde a nadie y está ahí presto a que entre comillas, que lo compren, a ver el mejor postor. Y en Brasil las candidaturas son individuales. Yo no sé si ustedes saben, lo vamos a repetir tal vez porque, como diría Mirta Legrand, el público se renueva, aunque tal vez seamos lo mismo, yo alguna vez lo dije. Em, en Brasil hay partidos, ¿sí? Y cada uno de los diputados que se presenta en una elección se presenta para un partido. Pero cuando la gente vota, creo que lo habíamos dicho, vamos a decirlo de vuelta, vota o al partido o vota una candidatura individual, o una u otra opción. Y si se vota a un candidato y al candidato le sobran votos porque ya alcanzó los suficientes que necesitaba como para integrar el Parlamento, los que le sobran van para el partido. ¿Entienden? Y a todos los candidatos individuales que sumaron y los votos individuales que sacaron, ¿les sumó mucho? Todos los votos que le sobraron van para el partido. Y la lista después se ordena entre los votos individuales que cada candidato sacó y a partir de un determinado línea en donde los candidatos individuales no les alcanza para llegar, se les empieza a sumar votos que les prestan a aquellos a los que les sobraron votos. Pero en la práctica son todas candidaturas individuales que son finalmente candidaturas financiadas por gente que tiene intereses específicos en que esos legisladores apoyen sus proyectos. Por eso hablamos de el bloque del agro, el bloque evangelista o el bloque de las armas. Me van comprendiendo, ¿no? Eso es en Brasil. Eso, Sí, decime. eso lo que también fomenta Ezequiel es que los candidatos más populares o mejores votados en su carrera legislativa sean después los presidentes de los partidos. Allá, sí, claro. Sí, no sé después cómo lo manejan, porque hay muchos que no tienen la mayor aspiración que la de sostenerse en ese cargo, ¿viste? Eh, Porque son los que arrastran candidatos después. sí, 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 pero algunos tienen. Esto también sirve para decir algo que se estuvo diciendo acá toda la jornada y quisiera decirlo para que no parezca que me olvidé de las elecciones de acá. A algunos, voy a decir esto, a algunos dirigentes que ocupan cargos gubernamentales o de representación legislativa, no tienen mayores aspiraciones que mantenerse en esos cargos, ¿sí? Y entonces eh, se conforman con continuar en el Parlamento, cual si fuese una especie de cargo. Eso es lo que Milei podría asociar con su discurso a la casta. ¿Por qué? Porque hay una especie de mirada más individualista que colectiva. Y eso lo quiero decir para algo que tal vez habrán escuchado hoy durante todo el día, supongo si escucharon esto, ¿no? Que también pasó entre la elección del 7 de septiembre y la elección de ahora. ¿Cuál? La de que no se militó la campaña nacional en provincia de Buenos Aires como la que sí se militó para los cargos locales en provincia de Buenos Aires para el 7 de septiembre. ¿Escucharon esto los que estuvieron escuchando análisis de las elecciones, sí o no? Porque digo Sí, sí. esto casi como que me da vergüenza. Tal vez nadie si ya no lo escucharon, bueno, me da vergüenza en el sentido de que como esto es una materia que si están a tono con la materia, se habrán cansado de escuchar esto.
Sí, sí, eso se escuchó y es un cañonazo, ya sabemos a quién. Sí, Tiene un sí. destinatario la crítica. Pero no sé si comparto totalmente esa postura. A ver, Para dale. mí, Este es el momento para que lo digas, Leandro. Este es el momento. mira, es verdad que se militó menos, Mm, eso te lo confirmo, pero tampoco el otro espacio militó. No hubo, por lo menos en el distrito que estoy yo, no hubo militancia de ninguna parte. Fue más nacionalizada la campaña. claro, No fue tan, claro, no fue tan en territorio. claro. Yo creo que fue un error de cómo, a ver cómo te puedo decir, de cómo se trató del lado de la oposición nacional, cómo se trató de manejar una posible debilidad del gobierno, ¿no? Que era, o cómo presentarla esa posible debilidad del gobierno, que era que explota todo. El Ujú, lunes 27 se va todo al demonio, que era lo que se venía barajando un poco con la inestabilidad cambiaria, más, bueno, otros indicadores que todavía no Más venían la despegando. inestabilidad política. Sí, sí. A qué te referís, Abel? Que venían Tanto hablando de hacia adentro destitución. de... ¿Cómo? No- Venían hablando de destitución sin ninguna duda. De hecho, ya habían pedido el voto de censura para el primer ministro. sí, pero eso para mí fue más algo impuesto por los medios que Pero le permitió al algo gobierno fácil. recuperar la agenda. Yo lo que creo es que la preocupación o el miedo o un voto, si querés ponerle un título racional, que hoy explote todo, llevó a, bueno, vamos a votar una continuidad porque no querían no sé, un 2001 o un post-2001 ahora. Eh, la oposición manejó mal, para mí no tuvo una agenda, nunca pudo llevar adelante una agenda. Lo único que sostuvo era la narcopolítica. Bueno, quedó lejos. El diputado, bueno, expert, el candidato se bajó, se ordenó, se votó al Colorado y fue eso, fue una sumatoria de condiciones, pero yo creo que la gente tenía miedo a que la economía eh, explote, como decimos, que una mega devaluación, una corrida del dólar, caída de bonos y todo eso. El apoyo que Ay, estuvo haciendo el Tesoro, se cortó un poquito, ¿no? Me siento como en los que medios, no es ¿vieron? menor, es algo inédito, para sostenerlo toda la semana pasada, fue el peronismo, te escucho. No, no, que se había No cortado sé un qué, poco, Leandro. No, se seguís había vos. cortado un poco. Ah, no, hay No, que la oposición no pudo capitalizar y sostener aquel número que había logrado en septiembre. Para mí eso fue lo inédito, el resultado de septiembre. Esto es más la tendencia que se venía dando, el resultado de ahora. me gusta que disientan. Yo le digo la verdad, tengo tantas cosas en la cabeza que no quiero monopolizar. Yo sé que soy el docente, pero no quiero monopolizar la charla con mis opiniones. Yo tengo así las cosas que yo no quiero que caigamos en lugares comunes y me gustaría que si ustedes están escuchando puedan ir anotando, si se dan cuenta, las cosas que tienen que ver con todo tiene que ver con la materia, pero a mí me gusta que ustedes puedan desacoplar de las cosas que vamos diciendo las que tienen que ver con lo que es estrictamente el diseño institucional
y aquellas otras que lo van como al mismo tiempo jugando con el diseño institucional, ¿entienden? Que Ahí explican. me gustaría decir algo, Dale, dale, sí, sí, sí. Diga, diga. porque coincido en muchas cosas con lo que dice Leandro, pero en algunas disiento totalmente. A ver, vamos, Creo vamos, que te diga. olvidas de una herramienta que es fundamental y es la boleta única de papel. La boleta única de papel hizo que, para mí, es mi opinión, que los intendentes no jugaran en esta vuelta como sí jugaron en la anterior. No tenían nada que perder y las boletas nacionales estaban armadas por la Cámpara, que es la pelea entre los intendentes que responden a Kicillof ¿cómo se llama? Y el hijo de Cristina, ¿no? Máximo. Y Máximo. Por un lado. Por otro lado, me da la sensación de que también te olvidas de otro detalle que para mí es muy importante y es la baja participación. La baja participación afectó la elección de septiembre para un lado y ahora la afectó para el otro. Para mí, es mi opinión. Creo que los intendentes no movilizaron, no movilizaron para que vaya la gente a votar. Dieron por ganada la elección en la provincia de Buenos Aires. El partido a nivel provincial lo dio por ganado con la elección de septiembre y se confiaron. En cambio, del otro lado, se asustaron, como vos decís, por lo que iba a pasar hoy, se asustaron con la posible destitución y otro 2001, y fueron todos a votar. Para mí, esta es lo que explica los resultados tan abultados, en provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Yo voy Profe, sí, sí, digan, 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 digan. para mí lo de la Vamos. baja participación en sí no es que afecta, porque lo que afecta a la baja participación es al voto estructural, que es el voto de los partidos. Y en este caso el voto que es de la Libertad Avanza es el voto cambiante, que hoy la vota a Libertad Avanza, pero en las próximas elecciones vota a otros, el que va cambiando. Franco, no sé si estás ahí porque hizo varios comentarios, no los quiero pasar por alto, sino parece que no estoy escuchando a Franco. Primero dijiste que impresionante el resultado de Misiones de la Libertad Avanza y San Luis y Villa Gesell, no sé por qué, pero bueno, yo no sé. Y después estás a full con lo de Parlamento polarizado, comparto, sé que está de acuerdo con vos, Leandro Franco. No sé si querés decir algo más. Y después dije, y Laureano dijo, yo lo que pienso es que luego de las elecciones de Provincia de Buenos Aires, el voto antiperonista se asustó y se unificó detrás de la Libertad Avanza. Todas las cosas que están mencionando, todas las cosas que dijo, que están diciendo en general, son todos elementos que tienen que ponerlos adentro y después sopesar. Yo si les parece, les comparto miles de reflexiones que tengo anotadas por ahí. Si quieren, se las... eh, la verdad que, les soy sincero, estaba poniendo un pollo en el horno antes de que empiece la clase y no, es más, no Podés pude. compartirlo también. Y no pude, pero ayer salí en la radio de la UAI, este, y, y vengo hablando un montón, les soy sincero, estoy cansado. Pero bueno, les comparto todas las cosas que si quieren tengo desperdigadas en un montón de lugares, ¿les parece? Como para que sepan por lo menos qué estoy pensando, qué temas me llaman la atención. Eh, Sin lugar a dudas, antes de decirlo, les voy a decir de la materia, la boleta única papel como variable, ¿sí? Fundamental para considerar qué efectos tuvo, ¿sí? No estoy diciendo a favor, en contra de qué. La boleta única papel no solo en cuanto a la práctica en sí de lo que fue esta elección, sino el efecto que generó la boleta única papel en la interna del peronismo y en el desdoblamiento posterior, ¿correcto? Y también ahí ustedes tienen que pensar que la fecha de las elecciones es una variable y en un sistema federal en donde cada jurisdicción pone la fecha de la elección local a su antojo, es un tema a considerar. No es lo mismo un sistema electoral en donde la fecha está puesta, pase lo que pase. México, Venezuela, Brasil, son países en los que las regionales
y las nacionales son todas la misma fecha, no se decide, no es que el gobernador puede decidir cuándo son, ¿correcto? Y acá todos los gobiernos de provincia pueden decidir cuándo hacer las elecciones y jugar con eso. Con esto no estoy diciendo, como ustedes saben, ni a favor ni en contra de nada. Digo que este es un elemento a considerar. No es lo mismo cuando la fecha está preestablecida que cuando la podés poner. En este caso puntual, la boleta única papel aceleró el proceso en provincia que generó el 7 de septiembre. Y yo quiero decir esto que ya lo habíamos mencionado. Yo ahora ya les voy a compartir lo que tengo. El 7 de septiembre, como fecha clave de la provincia de Buenos Aires, fue fue el elemento subjetivo que vehiculizó no la ruptura, pero la posibilidad de que los intendentes ungieran a Axel para que, digamos, se abriera en la interna que tiene con la Cámpora y en un montón de intendencias. Y todos sabemos que se participa más de la elección local que de la elección general. Esto no es solo de Argentina. Yo siempre lo digo para Estados Unidos, cuando vieron que en general se dice que Estados Unidos la gente no participa. La gente no participa de las elecciones nacionales. Ahora, últimamente más, sí, pero en general se participa mucho más de la local, porque piensen ustedes a nivel individual. Les interesa mucho más lo que va a pasar en la esquina del barrio que lo que va a pasar a nivel nacional, porque esto lo dijo Schumpeter y ustedes estudiaron a Schumpeter cuando acertó y dijo, somos totalmente irracionales, dijo, 1942. No sabemos nada de lo público y sabemos decidir respecto de lo que es lo que nos afecta de manera inmediata. Y es cierto que a la gente le interesa mucho más si le van a poner luminarias, si le van a faltar la calle, ¿sí? Y las cosas que tienen que ver con lo local, en general lo digo, ¿eh? Que con lo nacional. Entonces tiene mucha más atracción votar localmente que votar nacional. Por eso, por eso no tiene el mismo efecto y entonces quien busca un proyecto nacional, los dirigentes que buscan encauzar todo hacia un proyecto nacional, tienen que tener en cuenta que para que ese proyecto nacional esté bien motorizado, tienen que haber incentivos selectivos muy claros para que el votante tenga ganas de ir y poner un voto en la urna. Porque en general siempre pasa que hay corte de boleta, justo el caso de la boleta única papel no es el caso porque es al revés, y gana más el intendente local que el proyecto nacional. ¿Entiendes lo que digo? Y por eso se le pide a los intendentes que militen un proyecto nacional. ¿Me van siguiendo esto que estoy diciendo? Esto es clave. Esto es clave. Y cuando se desdobló la elección el 7 de septiembre, todos sabemos que iba a pasar esto, pero no porque, miren, yo me sorprendí con el resultado, pero me sorprendí porque me dejé llevar. Porque si a mí me preguntaban, yo también habría dicho, guarda con el desdoblamiento, porque ya pasó en el 21, ya pasó en el 23, y volvió a pasar en el 25 y ahora lo mismo. O sea, había pasado en la elección del 21 que todos empezaron a despegar del gobierno de Alberto y así le fue. Pasó en el 23 que cuando llegó Alberto a la elección ya se habían hecho todas las elecciones locales en todas las provincias y que Alberto quedó solo. Y terminó pasando ahora otra vez lo mismo con los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Y acá yo tengo una pregunta. ¿Quiénes no son de Buenos Aires acá? Porque hay muchos que no son de Buenos Aires, ¿o no? Voy a hacer una pregunta ahora. Yo, profe. Yo tengo una hipótesis que a ver si me la corroboran, que es la siguiente. En las provincias, y por las provincias, ustedes van a entender cuando yo digo el interior, no lo digo en sentido peyorativo, esto dice Abelardo Ramos, que empieza a pasar en un momento, que se empieza a hablar de provincianismo, del interior, respecto de Buenos Aires, siempre fue así. Yo tengo la sensación de que creen que el presidente gobierna solo la provincia de Buenos Aires y la capital y que le chupa un huevo el resto del país. Y tengo la sensación de que en las provincias, cuando votan al presidente, medio que votan por descarte y si votan mal es, bueno, bánquenselo ustedes allá en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros ya elegimos a nuestro gobernador.
y si conseguimos la que nos corresponde a nosotros, se desentienden del proyecto nacional, que es un proyecto más que nada encabezado por capital y provincia. ¿Es esto lo que pasa o creen que el presidente realmente gobierna en las 24 jurisdicciones? Estoy preguntando, ¿eh? ¿Cómo lo ven? ¿Ajeno o cercano al presidente? Acá entre luego tiene mirada más federal. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, Lautaro? ¿Me entienden la pregunta? ¿Cómo consideran al presidente los que no son de Buenos Aires capital o de Buenos Aires provincia? ¿Consideran que está gobernando su provincia o lo consideran un extranjero? Lo que pasa es que eso lo que está diciendo de la mirada más federal es que, por ejemplo, en las provincias que aportan mucho a la nación, no se ve que devuelva nada y cuando se trata de ahora, por ejemplo, no hay obras, entonces las obras públicas la tiene que hacer la provincia. Ujú, Y entonces en eso yo también pensé que lo iba a valorar el votante, pero se ve que no, porque nuestra provincia tenía una propuesta de Provincias Unidas, que sería del mm, gobernador, mm. y no le fue bien. No, sí, sí, está perfecto. Y no, está bien lo que me estás contestando. Yo estoy preguntando la percepción que tiene cada uno. En este caso, puntualmente, pasa lo que dice Juliana, que no se verificó lo que yo estoy diciendo. Porque uno habría pensado que si es así, no lo votan. Pero ahí Leandro estuvo mencionando, y también esto circuló, esta idea de que explota todo. Y es cierto que también el que piensa más en la idea de proyecto nacional, piensa y piensa la macro y piensa en la inestabilidad cambiaria, correcto, y todo eso dice, o hace el razonamiento de este sistema no funciona, a la larga es malo, no entiendo cómo la gente vota un proyecto que sabe que a la larga es malo. Pero la gente no cree que el proyecto es malo. La gente a veces mira más lo micro que la macro. Y yo lo que creo que está pasando con lo micro es que la gente prefiere la estabilidad precaria a la inestabilidad, por más de que a largo plazo sea un proyecto, digamos, vamos a decir entre comillas, nacional e incluyente, no voy a decir popular. Y parecería Perdóname, ser, Ezequiel, ya termino con esto, ahí te digo. Parecería ser que funciona más la micro que la macro, porque al gobierno lo tienen que estar haciendo salvatajes, ya va tres o cuatro, no sé cuánto va, de la macro, pero la gente dice, bueno, a mí me importa tres pepinos, yo con que el dólar no se vaya a 3.000, estoy contento, sin pensar cuáles son las consecuencias de No, eso. Fe, es que justamente me parece que el voto a presidente se define por eso, por el dólar, por la inflación y el resto de los temas lo votamos para el gobernador o el intendente, pero es aparte, me Claro. parece. Igual todos estos elementos, acá yo estoy leyendo lo que pusieron en el chat, los menciono para ver cómo sopesamos esta variable del desdoblamiento, ¿sí? Y si, y no que es conveniente, porque yo no quiero hablar en términos de qué es conveniente o qué no, perdón, Abel, que no te di la palabra, sino el de pensar qué efectos tiene para nuestra materia la boleta única papel. Ustedes fueron a votar, ¿no? Vieron que es un talonario. Le quise sacar la foto y no me dejaron. Pero vieron que a cada mesa le llega un talonario 60.000 troquelado. pesos de multa, Ezequiel. ¿Cuánto? 60.000 creo que Ah, bueno, mira, le por pregunté sacar igual. foto. Le pregunté. Era un troquelado, ¿sí? Y el troquelado te lo dan en el momento. Escuché casos donde la gente decía, no está mi candidato. Y sí, bueno, pero si no está tu candidato, fíjate bien eh, si no está, si no se postuló, porque no podía faltar. Pero bueno, puede pasar de todo. Y es cierto que también escuché que era muy chiquito y qué sé yo. Y es cierto, puede ser que sea muy chiquito. Y es cierto que otro efecto, no quiero que se me pase por alto, es que, tomen nota, en la boleta única papel, la boleta, ustedes van a entender lo que yo digo, ya viene cortada. ¿Qué significa que ya viene cortada la boleta?
que si alguien quiere votar a favor, tiene que específicamente decirlo con sus dos cruces, porque la boleta única papel que tenemos a nivel nacional no se incluyó la opción de la cruz para la boleta completa, que era una posibilidad, una cruz para la boleta completa y una cruz para cada una de las categorías si no querías votar boleta completa. Guarda que lo que estoy diciendo solo aplicó en 8 jurisdicciones, que son las 8 Pero que incentiva el votaron. corte. Claro, que son las 8 que se votaron senador. Esto no aplicó para la provincia de Buenos Aires porque había una sola categoría. Pero, por ejemplo, si se sostiene la boleta única papel para la próxima elección, 27, va a haber lugares en donde va a haber 3 categorías y 3 cruces: ejecutivo, senadores, diputados. Y otras en donde va a haber 2 categorías que son diputados y... esperen que tengo a alguien que quiere entrar y no lo puedo ver. Eh, no sé por qué. Ah, ahí está. Tengo a alguien. Acá está. Déjame decir algo abonando lo que estás planteando vos en relación a la percepción del interior sobre Capital y Buenos Aires. Sí, Profe, eso también se evita con el sistema que tenemos en Santa Fe, que es una boleta por categoría. Entonces, si en este caso votamos solo diputados, pero si no, debería también en la nacional ser así, de que una boleta por categoría y además porque también es muy chiquito la imagen. Cuando fui a votar era muy pequeño y nosotros en Santa Fe estamos acostumbrados a tener una boleta amplia, gigante. entonces se ve más. Claro, a ver, vos ibas a seguir, ¿no? Hablando. No, quería decir que si te fijas en cómo queda conformados los parlamentos, Sí, tiene mucha más representación o tuvo mucha mejor elección Provincias Unidas y los bloques provinciales para Senado que para diputados, porque lo que joden diputados es la desproporción de cargos que hay en Capital y Gran Buenos Aires. lógico. Y para retomar el comentario de Juliana, es interesante advertir que hay diferentes tipos de boleta única. Entonces está buenísimo pensar que hay boleta única por categoría. Evitaría cualquier tipo de error del estilo, le puse una cruz a la boleta completa y después le puse una cruz a las diferentes categorías y anulé mi propio voto. Igual esto no pasa porque la boleta única papel que se votó a nivel nacional no tiene la opción de boleta única, de la boleta completa, pero sí decir, para continuar con el razonamiento anterior, que la boleta única papel no permite o incentiva, además de lo que dijimos del que el corte ya viene hecho y uno tiene que componerla, incentiva el desdoblamiento, porque ¿qué pasa? Ahora sabemos que ya sí o sí es imposible, ya para siempre, salvo que se elimine la boleta única papel, hacer elecciones concurrentes en cada una de las provincias, porque sí o sí siempre van a tener que haber 2 urnas. ¿Me siguen, Y no? sí, Ezequiel, Sí, pero eh, con esta experiencia y sí. más lo que pasó acá en provincia de Buenos Aires, que bueno, es donde vivo, no, en un futuro no analizarán desde el gobierno hacer también boleta única de papel, por más que sea con 2 urnas, Ah, pero sí, la sí, pueden hacer concurrente, porque obvio. distinto es si es boleta partidaria más boleta única de papel, es caótico, es inviable. No, no, Leandro, yo dije que incentiva más a que después que hagan, puede Te pasar de interpreté al todo. revés. Claro, sí, 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 total, sí. No, total. no, de hecho, digamos, Axel puso como excusa que no se podía, que técnicamente era imposible, Sí, pero todos sabíamos que ahí había una interna. Y ya lo dijeron ustedes, no lo quiero volver a repetir, lo digo como título. Los intendentes que militaron son los mismos que hicieron las boletas que militaron. Y la boleta única papel la hizo Cristina con Máximo. Lo estoy resumiendo, pero para que se entienda la idea. Se dividieron así. Ustedes hagan las locales y nosotros hacemos las nacionales. Y sé, porque sé, no me consta, pero lo leí en todos los medios, que Cristina no quería desdoblar porque ella impulsa el proyecto nacional. Pero Axel, para desdoblar, entre comillas, y cortarse solo,
jodió con desdoblar. Y cuando ella aceptó el desdoblamiento para que no se rompa la unidad, dijo, bueno, pero entonces dividamos de esta forma. Ustedes hacen las listas locales y yo hago las nacionales. Y pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que ya había pasado. Que a Alberto no lo habían militado, que a Massa no lo habían militado y que ahora a la boleta de a nivel nacional tampoco la militaron. Esto hablando en provincia. Y yo quería sumar esto al comentario de cómo perciben al presidente. Y me lo contestaron. ¿Qué es lo que yo sé? Al presidente lo ven como un extraño. Al presidente gobierna la provincia de Buenos Aires y la capital, y no el resto del país. Y eso se percibe así también por la disparidad que tenemos a nivel nacional. Ya lo dije mil veces, pero lo voy a decir de Pero es vuelta. que siempre fue así. Si la mayoría de presidentes fueron de Buenos Aires, más allá de Menem y Cristina ayudando Claro, de Santa Cruz. claro. Yo Siempre esto, fue así. Facundo, Y yo esto, porque toda la recaudación, la riqueza a nivel aduana, a nivel todo está acá. Entonces, donde más foco van a poner es acá. no, Al no, menos pero así ¿sabes lo por qué siento lo quiero yo. destacar, Facundo? Porque esto no pasa siempre, esto pasa en nuestro país. Quería decir eso, porque, por ejemplo, Brasil, por que lo tenemos cerca, no tienen esta dinámica. Profe, Sí, perdón, me tengo que retirar porque tengo un parcial ahora de otra suerte de qué es materia, el así que, examen. y opinión pública. Bueno, suerte, que te vaya bien. Gracias. Este, bueno, esperen, les voy a compartir todas las cosas que tengo. ¿Va? ¿Les comparto? Ezequiel, ¿te puedo Sí, hacer otra consulta? sí, sí. ¿Considerás que el hecho de la suspensión de las PASO también no influyó? Había Sí, 16 opciones para ahora lo voy votar a... y eso generó una dispersión Total. que podría, para una fuerza u otra, depende del lugar, haber sumado esos dos puntitos que hubo acá en Buenos Aires, fue muy corta. Y uno piensa, los votos que se llevó Cuño, los votos que se llevó, bueno, Randazzo, o Gray. Gray. Lo tengo anotado, Juliandro, por supuesto. Yo tenía tres elementos para destacar. Uno, la suspensión de las PASO. Otro era la proscripción de Cristina y otro era la boleta única papel. Después de la boleta única papel se me desprendía el desdoblamiento por un lado y las expectativas que se generaron por la sorpresa del 7 de septiembre. Porque así como nos sorprendimos ahora, también nos sorprendimos el 7. Yo lo que tengo como récords es nunca verla. No vi lo que pasó en el 23, no vi lo que iba a pasar. Pero para mí lo anómalo, vuelvo a decir, fue lo del 7 de septiembre. Esa elección Pero el fue 8 de septiembre totalmente anómala. Kicillof era un genio y ahora es el culpable, chico. Mirá, yo Como le voy dijiste a- vos hace un rato, Leandro. Yo les voy a decir lo que me pasó a mí. Yo en la radio hicimos una apuesta y yo dije, bueno, me jodía el de conductor y yo le dije, bueno, va a salir 29 para la Libertad Avanza, 41 para Frente para Fuerza Patria, no sé. Tipo, se me invirtió al final. Y yo le dije que yo no quería hacer apuestas porque yo cada vez que aposté, no aposté, cada vez que aposté no por apostar, sino que cada vez que arriesgué un resultado, siempre me fue mal. Nunca adiviné jamás lo que iba a pasar. Nunca, nunca, porque se me pierde todo de vista. Y a veces en las encuestas no sé qué pensar, porque vieron que hay encuestas que se muestran, encuestas que no se muestran, y además hay un tema que justo ahora se fue Juliana, que fue a dar opinión pública, que es cuál es el efecto de las encuestas. Porque yo creo que las encuestas son performativas. ¿Qué significa? Vos leés la encuesta y por leer una encuesta orientás tu voto de una u otra forma. Decís, ah, si va a ganar tal, porque la encuesta dice esto, entonces yo voy a votar tal. Entonces finalmente la encuesta no solo no predice, sino que modela o altera las preferencias electorales, ¿entienden? Termina teniendo un rol distinto del que se presupone que debe tener. Y es más, para empezar, yo la clase la tenía que haber empezado así. Es imposible que nosotros podamos predecir lo que va a pasar. Ni siquiera las ciencias sociales están acá para explicar predecir conductas. Ese siempre fue el sueño de las ciencias sociales, que sean naturales, que podamos matematizar y decir, no, según esto va a pasar aquello o lo otro. Y la verdad que nosotros acá estamos para tratar de explicar, sabiendo que nunca es concluyente, qué es lo que pasó. De hecho,
Sabemos Es que que lo que estamos en un está... país muy impredecible por todos lados. No, Facundo, no es solamente este país, esto pasa en todos lados. Perdóname que te corrija. Yo estoy cansado de escuchar que este es un país especial. Todos los países son especiales. Nadie sabe explicar lo que, nadie puede explicar lo que va a pasar en ningún lado. O por lo menos nosotros. Yo sé que vos decís que es especial, pero yo veo cada país porque me interesa para la materia y son todos especiales. Yo escucho gente que dice, no, Argentina es re particular, acá pasa todo a gran velocidad. Eso pasa en todos lados. Perdón que lo diga así. Y nosotros tenemos nuestra particularidad que nos hace especiales como a cada uno. Ahora, imposible que podamos explicarlo. Imposible. O sea que sepamos que todo lo que digamos nunca es concluyente. Y esto, lo que está pasando, nosotros no lo estamos viendo. Nos vamos a enterar después de lo que está pasando ahora. Siempre es así. Y después dices, che, mirá, estaba pasando tal cosa mientras yo estaba pelotudeando con otro tema del cual no me enteré. ¿Dónde estaba cuando estaban pasando las cosas que estaban pasando? Y claramente, no estaríamos acá. Seríamos el poder, ¿no? Bueno, ahora sí les Porque comento. además las cosas no pasan a la luz del día, ni te la transmite TN en directo. Claro. Eh, Así que yo no la vi, no vi nada, nunca veo nada, siempre a contramano. Me dejé llevar, pero les quiero decir algo. Si a mí me preguntaban qué pensaba de la edición de Axel, yo eso lo supe siempre, lo tengo escrito en 20.000 lugares. Yo no estaba seguro con lo del desdoblamiento, porque sabía de estos efectos. Después me dejé llevar. Cuando empezaron a decir, no, que esta es la victoria de Axel, que esta es la victoria de Axel, dije, bueno. Pero yo dudaba, ¿eh? Eso solo puedo decir. Igual me dejé llevar y pensé que iban a arrasar y que si no el país iba a la mierda. Y bueno, va, a ver, les comparto. Eh, eh, Miren, este es mi Zoom. Sí, acá. Miren, tengo anotado. Aparte me estallaba ayer de cosas, ¿vieron? Para radio. Ah, este informe, esto se los comparto, se los paso a todos. ¿Dónde están? Acá. Ahí les pasé este informe. ¿Saben qué? Si quieren, ábranlo, laburemos con esto. Pará, si laburamos con esto, se nos va a ir la clase. Les comparto mejor lo que tengo. Bueno, ya está, laburemos con esto. Después les comparto todo lo que tengo. Ya está, abran ese informe. Vamos con esto. Una sola cosa me fue suficiente. ¿Lo tienen? Eh, Díganme si lo tienen. Ah, ahí está, mira. ¿Lo tienen abierto? Sí, profe. Sí. Bueno, si se fijan al inicio, bueno, igual se los comparto acá, ¿les parece? Así lo leo con ustedes y lo ven. Eh, yo para leer algo, profe, me tengo listo, Pablo, no hay problema. Eh, mira, este ya, Leandro dice lo que vos decías, mira, suspensión de las PASO, ¿ven? Como un elemento. Y es cierto, hubieron un montón de opciones y no se pudieron, digamos esto, no se pudieron dirimir las internas y eso hubiese generado una mayor homogeneización y canalización de las propuestas y no tanta dispersión y eso hubiese generado algún efecto, ¿no? Y de hecho no sabemos qué va a pasar en el 27, pero de sostenerse la suspensión de las PASO, van a tener que buscar una forma en el Frente para la Victoria, bueno, el Frente Patria ahora, para dirimir la interna, ¿correcto? Porque sigue estando ahí. Encima, voy a dejar de compartir. Vamos a decirlo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia ideológica en la interna? No hay, lo cual habla mal de esa interna. Juntos por los cargos.
Es disputa de poder por el poder mismo. Claro, claro. Y no, Porque no, si no hubiese, pasa por otro lado. sí, Depende de la interna. En la interna del PRO, en la presidencial, creo que fue un poquito clara, me parece. en la interna del O PRO, de, de, ¿cuál, Facundo? de las presidenciales, de cuando estuvo Larreta y Bullrich, de los alineamientos. Larreta no se iba a alinear con Milei, mientras que Bullrich sí. Está bien, esa está lógica. Sí, 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 esa está lógica. Sí, esa es más. Tenés razón, incluso ahí la opción fue no Es la más, ancha. mismo Larreta incitó a no votar a Milei Claro. en una Ahí fue la no ancha avenida del medio. Las propuestas del y medio que después algunos pusieron. desdoblamientos fue en el peronismo tipo Grey, Cuño, todas estas figuras que se quieren alejar de Cristina y de, como de, por así decirlo, el centro más fuerte de lo que es el peronismo. Sí, Que claramente, pues, por algo los votó prácticamente nadie. no. Pero bueno, eso también le dirimió mucho voto al peronismo. Y otros Es cierto, partidos es porque que aparecieron como burlando, que no sé de dónde apareció, y sacó casi un 3% burlando. sí, le fue re bien a Burlando. Sí. Y eso que decís, también, ¿sabes que me quedé pensando que lo había escuchado? Que bueno, a veces a esos le financian la Porque campaña, el ¿vieron? número, si lo ves así, parece una gran diferencia, pero después si ves toda la gente, todos los desdoblamientos que hubo, es como el peronismo no está muy lejos de los números de Libertad Avanza, pero repartidos en muchos otros candidatos Exacto, independientes al partido más grande. exacto. Pero bueno, en lo que impacta Ojo es, que del otro lado de la alianza pasa lo mismo, ¿eh? Sí, pero, sí, mirá, también, claro, pero mira qué interesante lo que dice Facundo que me hace pensar en esto, que es que siempre los oficialismos tienen las de ganar en el sentido de que como disponen de una caja más grande, pueden alinear mejor y la Libertad Avanza, la verdad que lo hicieron muy bien porque pudo tener la misma etiqueta en todo el país, Violeta. Es más, la gente ni sabía cuáles eran los candidatos, pero veían el Violeta, iban ahí. Funcionó eso. Porque todos decían, miren que Milei no va a estar en la boleta, y no hizo falta. Y Milei recorrió todo el país, este, y le funcionó. No, sí, claro, pero a lo que me refiero es que como, así como tenés a Cuño y demás sacándole votos al kirchnerismo o al Frente Patria, también tenés a los republicanos, a la coalición cívica, a los radicales sacándole votos a la Libertad Avanza. Sí, 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 eso es cierto, pasa también. la Bueno, izquierda para mí es una buena elección dentro de todo, dentro de lo que es el porcentaje que puede sacar la izquierda, me Muy parece buena, una sí. buena elección. me hiciste acordar otra cosa, Facundo, interesante, que lo del corte que no funcionó en la provincia porque había una sola categoría. Sí pasó en Capital. Vieron que Miriam Breckman le fue bien y que, ¿cómo se llama? Recalde sacó 30 y Tahí Hagman 27 y se lo llevó Miriam Breckman. Y esto quería decir, ay, menos mal, Facundo, que la boleta única papel, al ya venir cortada y uno la tiene que componer, parece una boludez lo que voy a decir, pero a veces uno va a votar y medio que lo quiere hacer rapidito, ¿vieron? Y si vos tenés que cortar la boleta partidaria, te lleva tiempo, pero una cruz tal vez te lleva menos tiempo. Entonces es más fácil hacer cruz, cruz en dos lugares distintos y ya. Y eso es como que alienta un poquito más, entre comillas, el corte y más en una legislativa, ¿no es cierto? Y se dio en Capital. A propósito de lo que dice Facundo de que a la izquierda le fue bien. Que también le fue bien en provincia, sacó 5%. Sí, Yo por eso te sé. digo, Sí, me parece que fue como un poco, también un poco, un voto castigo al kirchnerismo y al núcleo más grande. sí. Y quiero decir otra cosa antes de volver al informe que no me quiero olvidar. Que a mí me pasa todo el tiempo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero mi ley lo que tiene, más allá de que yo personalmente, no sé si ustedes lo comparten, veo que ustedes saben lo que pienso ideológicamente, pero más allá de lo que pienso ideológicamente, yo veo que conecta mejor respecto a quién le habla. Más allá de que después el proyecto no sea eso, ¿entienden? Pero ¿a quién le habla? Porque yo cuando escucho el Frente para la Victoria, le digo Frente para la Victoria, perdón, al peronismo, cuando yo escucho que hablan de más Estado, yo pienso, mira, la gente, este tipo de Estado no quiere más Estado porque no lo ve positivamente. Y yo pienso que debería decir no más Estado, sino de proponer específicamente cosas concretas.
cuando nosotros seamos gobierno vamos a hacer esto, que es algo Es que básico eso fue, y creo que, fácil de uno de los entender. principales problemas de la campaña. Claro, La propuesta del peronismo fue frenar a Milei. Una cagada la propuesta, hermano, proponeme exactamente, algo, porque exacto, si no es lo mismo de siempre. exacto. Pienso que esa En fue... el 2019 fue frenar todo el ajuste de Macri y terminó siendo lo que terminó siendo. Y ahora es lo mismo. No, no, además que... Más allá de que no comulgo con las propuestas de Milei dio sus propuestas, sus razonamientos, coincidís o no, pero te dio su propuesta. Y lo demás fue, no, frenemos a Milei. Sí, por Y eso la verdad, como, sabe interpelar mejor, más allá de que creo, después no y eso creo favorezca que, con su yo sí, creo que vi una evolución como Milei a nivel, como político, digo. Ojo, Facu, que el mensaje de la izquierda fue el mismo, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, pará. la izquierda siempre tuvo. La izquierda siempre fue, "No, vamos a frenar el ajuste. Sí, pero la izquierda no va a gobernar nunca, la izquierda no va a tener un poder significativo. El peronismo, si quiere recuperar el poder legislativo o a nivel nacional, tiene que hacer unas propuestas para que lo voten y volver a tener esa mayoría y el poder. La izquierda no puede decir cualquier gilada que puede tirar la mejor propuesta del mundo que no lo va a votar nadie nunca. No, bueno, igualmente sepamos esto que siempre pasa, que los partidos que proponen medidas radicales contra los grupos concentrados de poder no tienen financiamiento, no aparecen en los medios, no ganan en las redes, y no nos olvidemos del origen de Milei y a quién representa, ¿correcto? Que eso es re importante. Sabe lo que va a hacer, pero sabemos a quién representa. Yo no sé si no interviene Trump diciendo están peleando por su vida, porque lo dijo, ¿qué hubiese pasado? Y yo no creo que Trump hubiese dicho eso siendo Miriam Bregman la candidata, ¿no es cierto? Ezequiel, Sí, eso más casi 2.000 millones de dólares que exacto, dicen. exacto, exacto. Bueno, vuelvo al Pasa, informe. Sí, perdón, decime, Abel. no, no, iba a agregar otra cosa Agrega, que a agrega, mí agrega, dale. a mí me da la sensación, después de ver las últimas elecciones, y es que el país está tan polarizado que aquel que está más unido gana. Y ese es el problema del peronismo en esta elección. Yo, Para mí yo, está yo les digo totalmente la dividido. verdad, yo sí les tengo que decir la verdad, yo estoy viendo otra película, acá porque estamos en esta materia, porque si yo me voy de mambo, yo estoy viendo otra película que nada que ver, pero bueno, no quiero Perdón, pero Abel, del lado del oficialismo nacional, muy unidos no están, ¿eh? Y se No, pero la manifiestan gente, pero digo, pero el susto hizo que la gente saliera a el votar. susto. Sí. Eso, total, Bueno, coincido. ese fue el factor de unión. Sí, Che, me sí, sí. hicieron acordar algo que esto que estamos hablando, que estamos hablando entre, que es de quién está unido, quién sostiene a quién, el tema de Milei y quién lo sostiene y lo que hablamos al principio del Parlamento. Quiero que sepan que la propuesta de ficha limpia y la propuesta de la boleta única papel son del Foro de Convergencia Empresarial vehiculizadas por el Colegio de Abogados de Buenos Aires, que es el órgano corporativo que sostiene a estos grupos, que son los grupos más importantes, y detrás está la Embajada de Estados Unidos y las cámaras empresariales más importantes y las empresas más importantes de la Argentina, incluida la AEA. O sea que no es Milei el que promovió, como él dijo ayer, la boleta única papel, que no es un proyecto de él, ni tampoco él puso presa a Cristina. De hecho, cuando pusieron presa a Cristina, ni se había enterado el gobierno de que habían puesto presa a Cristina, ni sabía qué opinar del tema. Yo no sé si se acuerdan cuándo fue. Y fueron los mismos que hicieron ficha limpia. Así que a mí me hace dudar mucho de cuando le damos tanta importancia a Milei, cuánto es iniciativa de Milei y cuánto lo sostienen a Milei. Pero bueno, no me quiero ir de mambo. Vamos con el informe este que estábamos leyendo, que está bueno porque habla de las variables. Bueno, Perfecto. entonces, se suspendieron las PASO. Es un efecto súper importante la suspensión de las PASO. Cambió el sistema de votación con la boleta única papel que se votó en octubre de 2024, ¿correcto? También fue un año de muchísimos desdoblamientos electorales, ya que se produjeron 10 elecciones por fuera del calendario y solo 4 que fueron ayer, ¿correcto? El resto se fueron votando antes. ¿No se acuerdan que arrancamos, creo que en febrero? En mayo yo sé que fue Ujú. la de la Sí. ciudad. Tuvimos la de Santa Fe, que acá hay mucha gente de Santa Fe, con el tema de la votación de la Constitución, que entre paréntesis salió tercero el de Santa Fe, ¿no?
Sí. Sí. Eh, en esos 10 comicios anteriores, el gobierno solo se había impuesto en dos, ¿sí? Y uno fue en Chaco y otro en Cava. En Chaco fue en alianza con el radicalismo y en Cava, ¿se acuerdan? Que ganó con Adorni, que sorprendió, ¿sí? Y el ausentismo había sido la nota, y también era la nota para ayer. Finalmente el ausentismo es una pendiente en declive constante, que no se explica por lo que está pasando ahora, sino que es más bien coyuntural, no coyuntural, progresivo, porque no, bueno, tiene que ver con los valores que tienen que ver con la democracia. Bueno, datos económicos sociales, contexto político, y acá, acá lo que Perfecto. cuento un poco, el informe es lo que pasó básicamente con la interna, con lo que pasó con Expert, digamos también que en la boleta estaba Expert, a la gente mucho eso no le importó, técnicamente ganó Expert. Y después apareció el Ujú. salvataje de Estados Unidos y nos iba todo al demonio, ¿correcto? Y que la Libertad Avanza iba con sello propio en todo el país y el frente bueno, el frente peronista iba con varias fórmulas, bancas que arriesga cada bloque en la Cámara de Diputados, Unión por la Patria, tenía en juego 46, ahí lo ven, el PRO 21, la UCR 11, digo como las más importantes, ¿sí? Y la Libertad Avanza, que no lo encuentro, ¿dónde está la Libertad Avanza? Acá, Ahí 8, abajo. 8 chiquititas, ¿sí? Y acá tienen cuántos siguen. Fíjense lo que ustedes mencionaban al principio, que en realidad no le fue mal a Unión por la Patria. ¿No es cierto? ¿Digo mal o no? Eh, Sumó un legislador más. ok. Y, no, acá era, ¿cuántos ponen en No, riesgo? No, este no es el resultado. Acá era, de los 98, 52 siguen, 46 en riesgo, y así era para cada uno. La Libertad Avanza, claro. de los 37, 8 en juego, 29 siguen, y así era para cada uno. Esto me gusta que lo vean, sobre todo para que vean qué tipos de cuadros uno puede elaborar como interesantes, ¿no? Porque quiero decirles algo. Es re importante para ustedes el tema de la elaboración de cuadros. En un trabajo, yo lo dije, pero lo vuelvo a decir. Pienso en Sol ahora que es la única que me dijo, pero varios me preguntaron. Siempre un cuadro garpa en el trabajo. ¿Escucharon? ¿Por qué? Porque un cuadro es imaginación. ¿Está? Así que es muy saludable un cuadro más cuando ponen abajo de elaboración propia, en base a datos que saqué de no sé dónde. Pero bueno, datos importantes, ¿no? Pero se los digo porque para que lo tengan en cuenta. Porque el dato hace que el que está leyendo el trabajo, sea yo como profesor o cualquier otro, se entusiasme. Ah, mirá un cuadro, voy a mirarlo. Y como que tratás de acercarte y a veces todo el trabajo es rodear el cuadro. Un poco de contexto arriba, un poco de conclusiones abajo, pero el cuadro es medular. ¿Está? Bien, sigo. Em, 8 bloques ponen en juego su representación total, que eran los de que están acá arriba, eran chiquititos. Eh, la coalición cívica arriesga mucho, el PRO busca renovar el 60%, lo cual también. En el pelotón que se pone en juego, la mitad de sus miembros es dispar, resaltando Encuentro Federal 7 de 15, Unión por la Patria 47 de 98. Bueno, sigo, porque acá me interesan los cuadros que siguen. Y bueno, en Libertad Avanza sabíamos que ponía en riesgo poco. Bancas que arriesga cada interbloque. Y acá es como que es el cuadro de arriba, pero reducido. Ah, no, esto es en senadores. No, no, en senadores. Y Unión por la Patria arriesgó mucho. Y no sé cómo lo fue. Creo que le fue mal, porque creo que quedó con 27, ¿no? En senadores. Eh, Creo que 28 ese Ezequiel. 28, claro. Perdió Fíjense, 6 me tenía parece. 34 y quedó con 28. Y acá Sí, perdió déjenme 6. decir algo. Stop. No se olviden que para senadores el sistema electoral es de mayorías y es más injusto que el sistema proporcional.
sobre todo para la provincia de Buenos Aires. ¿Pero por qué más injusto? Porque en el sistema de senadores son dos por la mayoría y uno por el que le sigue. Y no importa tanto si la elección fue 55 a 45 que una elección de tercios. Por ejemplo, en Santa Fe fue de tercios, ¿no? ¿Cuánto sacó Puyaro en Santa Fe? O sus candidatos. Creo que un 18. Ah, le fue pésimo. Qué desastre, 18 nada más. Bueno, Me parece que sí. pero si hubiese sido de tercios del estilo 29, 30, 31, En Corrientes fue muy de tercios. ahí está. Fue creo ¿Cómo que fue? 29, 31, 32. Perfecto, bien, Agustín. 21, ahí está. Ese es un caso hermoso. Vos tenés una elección de tercios en la que casi es un empate, no obstante, el que salió tercero por un punto se quedó afuera de todo. Y el que ganó se llevó dos. ¿Entienden? Y así, cuando uno dice, bueno, pintamos al país de violeta, pero si empezás a mirar a cada uno, vos decís, lo pinté de violeta, sí, pero la elección es muy pareja en cada punto. Es como cuando jugás al tenis, para que me entiendan, y perdiste 6-0, 6-0, pero en todos los puntos, el punto estuvo por definirse en tie-break en todos los puntos. ¿Sí? Y en todo se definía al final después de jugar 200 pelotas. Y entonces es como que el resultado pareciera ser muy abultado y en realidad es que perdiste todas al final. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Y eso pasa con los Un sistemas pecho de frío, mayoría. Ezequiel. ¿Cómo? Y un pecho frío fue Un pecho el que frío, perdió. claro. Exacto. Pero bueno, eso pasa con los sistemas de mayoría. Y a veces es engañoso cuando uno dice, pintamos al país de un color, porque cuando vos ves los porcentajes tampoco están así. Si vos pones los porcentajes de preferencia, tal vez te queda un cuadro totalmente distinto a pintar el país de un color. Es engañosa esa foto, ¿sí? Bueno, bueno. Y lo que hizo Zamora en Santiago del Estero, Lo hace siempre. ¿Qué hace Zamora? sí, Zamora hace dos listas propias para sí, quedarse sí, con sí, todos sí, los cargos. exacto. Y Y lo tuvo los logra. 3 senadores Sí. y los 3 diputados. Sí, se lleva a todos los diputados y todos los senadores con sus dos listas. Es genial. Pero pará, eso no lo hace solo Zamora. Esos tipos de alianzas se hacen, por ejemplo, en Alemania o en Francia. No lo voy a explicar ahora porque tardamos un siglo, pero también hacen esas cositas. Vos bajate acá, yo acá, y entre vamos y vamos. Bueno, terminamos este informe y ya está. Em, Resultados. Bueno, ahí está. La Libertad Avanza sacó 9 millones de votos, ¿no? ¿Está bien ahí? 40,73. Y el peronismo sacó 7.597.000. Y Provincias Unidas, un palo 100. Izquierda, 850.000. Otros 4 millones. Bien, otros 4 millones. Che, 22 millones de 36. Creo que 12 millones no votaron. Ah, y otra cosa re importante. Dos cosas voy a decir acá. Una, el voto en blanco. El voto en blanco. Con la boleta única de papel como tenemos ahora, esto que voy a decir lo estoy descubriendo ahora, pero tal vez ustedes en las provincias que ya tienen la boleta única de papel ya les pasó. ¿Hay casillero para voto en blanco en las que alguno conozca, que no sea de provincia de Buenos Aires o capital? ¿Entienden la pregunta que estoy diciendo? No, En no hay Santa Fe no hay. casillero. No hay. O sea, voto en No, tenés que blanco, dejarlo en blanco. hay que agarrar la boleta y meterla así como está para que el voto sea blanco. En la práctica lo que suele suceder es que hay mucho más voto nulo que voto blanco. Porque además a la Claro, gente le da el miedo de que después se pueda marcar, entonces tachan toda la boleta, escriben algo. Sí. exactamente, exactamente. Pero tuvimos una fuerte tradición en Argentina en Argentina, en general, en los países, digamos, con proscripciones, persecuciones, siempre el tema del voto en blanco es un tema fundamental para expresar esa disconformidad. Fíjense ahora, por ejemplo, el voto en blanco en Bolivia, porque Evo no se podía presentar porque se lo prohibieron, que sacó un alto porcentaje.
siempre es menor, pero es representativo. Y nosotros tenemos una gran tradición de voto en blanco que representa la proscripción. Y esta elección tuvimos proscripción, pero la elección pero la boleta de único papel disimula un poco la posibilidad de no meter ninguna boleta como ejercicio de protesta. Digo como un tema a reflexionar nada más, no digo que no exista. Sí, Abel, ibas a decir algo. No, iba a decir algo, pero tengo una duda al respecto. Pero si Sí, yo no decime. recuerdo mal, en la reforma del 96 el voto en blanco se declaró, no se cuenta directamente. Claro, Es pero como que no cuenta en el total, con lo cual no, no, es ya lo así. degradaron en el No, es 96. así, es así. En la Constitución dice que se cuentan para los porcentajes los votos válidos Eh, afirmativos. Y la claro, palabra, esto porque soy profesor de Derecho Constitucional, y la palabra afirmativo significa que vos te expresaste positivamente por alguna de las opciones. Y en cambio, el voto en blanco es un voto válido, pero no es afirmativo. Pero se cuenta, pero no se cuenta para el porcentaje, pero vos lo tomás en la consideración para ver la opinión general. Pero después lo claro, sacás del total para hacer la cuenta de los porcentajes, porque si no dirías que nadie llega al 45 porque tenés un porcentaje alto de voto en blanco. claro, pero vos Esto, fíjate que cuando te dicen que, por ejemplo, en su momento, cuando ganó Kirchner las elecciones o cuando la ganó Frondizi, sí, hay una pequeña diferencia. En el caso de Kirchner no se contó el voto en blanco en los porcentajes, exacto. y en el caso de Frondizi, Frondizi ganó con el 23%. Pero no Perdón, tenés. Pero espera, Kirchner nunca fue al Ilia. balotaje. Y el 22, ese 22, ¿vos decís que en ese 22 se sacaron los blancos? Claro, porque, y sí, claro, fue después del 96. O sea que tuvo menos No se todavía. contaban en los totales. O sea que ese 22 es menor todavía. Claro, Pero igual le bajaba a todos, no solo a él. por supuesto. No, no, Sí, no, sí, no, 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 eso no lo sí. discuto. Sí, sí, está Lo que digo es que correcto, ya le porque bajaron el precio al voto en blanco. sí, sí, está correcto, porque cuando se dice que para hacer los cálculos porcentuales se toman en cuenta solo los afirmativos, entonces sacar los Sí, sí, blancos para hacer el total. Exactamente. claro. Sí, está bien. Bueno, nada, cosas que me van quedando así como elementos a considerar. Ah, no, no, pará, voy para atrás, les voy a compartir otra cosa. Miren esto que les voy a compartir, ¿eh? Miren esto que les voy a compartir. Síganme. Ya vamos terminando, no se asusten. ¿Están cansados? Ya voy. Pero yo tengo acá, esperen que tengo que correr esto un segundito. 22 de octubre, acá. Tengo que mostrarles esto ahora, un Word, esperen, acá, acá. Esto es un apunte mío, no le presten atención a todo. Lo importante es esto. Acá, Milei decía, el reportaje que le dio Andino, 21 de octubre, ¿sí? ¿Están ahí con lo que estoy mostrando? Un buen resultado sería uno que me asegure un tercio en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerdan de esto? Esto era antes de Y yo ayer lo a la leí. noche, ¿sí? Eso era un buen resultado. Y acá está el tuit. Y yo tenía guardado de este ad hoc, que me encanta, que son los que hacen una especie de lectura de la conversación digital. ¿Cuántos votos tiene que sacar el gobierno para hacer una buena elección en octubre? ¿Sí? Es viejo esto, va, viejo, tiene 3, 4 semanas, pero yo me lo guardé. Si bien el significado de buena elección depende de muchas variables, te mostramos algunos datos que pueden ser de utilidad para el análisis. Y vieron que yo recién dije que la Libertad Avanza sacó 9,5 millones de votos. Dije eso, ¿no? 9,5 millones, creo. Bueno, Ujú. miren, al igual que la libertad avanza ahora, dicho coalición, perdón, miremos los resultados de Cambiemos barra Juntos por el Cambio 17-21. ¿Por qué? Porque asociaban la libertad avanza en elecciones de medio término, a esta oferta electoral. Y entonces se decía, bueno, en el 17, Cambiemos, Juntos por el Cambio, eran oposición, eran gobierno, perdón. Y en el 21 eran oposición. Y fíjense que en el 17 a nivel nacional,
habían sacado 10.200.000 votos, ¿sí? Y en el 21, 9.945.000 votos. Y si se fijan ahora con el resultado opuesto, sacaron lo mismo con el 21. ¿Sí? O sea que tampoco es de tanto sorprender. Y acá está el resultado desagregado por provincia. Por ejemplo, habían sacado en provincia de Buenos Aires 3.900.000 en el 17 y 3.500.000 en el 21. No sé si saben ahora cuánto sacó la Libertad Avanza en provincia, si saben me lo dicen. Tal vez está en el informe que les pasé para comparar. Incluso está en el resto de las provincias, Córdoba o las principales. ¿Saben ahí cuánto sacó o está el resultado de cuánto sacó? No, no sé si está. Les paso otro link mientras No estamos. recuerdo haberlo visto. No importa, les voy a pasar otro link. Miren, que tal vez les puede resultar de interés, que es uno de, se lo estoy pasando ahora mientras estamos hablando, aunque no lo están viendo. Les voy a pasar un link que tiene muy buena forma de estructurar los datos. Está, ahí les pasé datacp.ar legislativa 2025. Les pasé, está bueno porque no, no me pongan los presentes acá, que no, mándenmelo en el grupo de. No me los pasen acá, porque si no, después todo lo que no están me los pasan por acá los que no vinieron. Armen este listado en el grupo del chat, del Zoom, ¿correcto? Eso que les pasé ahí tiene todos los resultados. Bueno, sigo. Y acá decían, creemos que una buena elección sería cerca de los 10 millones de votos a nivel país. Ese era un buen punto de referencia. Ya está, dejo de ver el informe. Eh, Finalmente se dio, porque sacaron ese porcentaje. Bueno, ya está, son 9 menos 5, no me hinchamos las pelotas. Si siguen mirando el informe, van a ver que está todo lo que dijo Leandro al principio, que al final ni lo hablé, pero es cómo queda la composición de las cámaras, cómo queda esto de que hablamos de si se polarizó o no, y todo, está todo el análisis ahí, está bueno. Yo después les voy a mandar más información de cosas que recolecté, algunas hablamos, otras no. Igual lo seguimos charlando el lunes que viene, ¿correcto? Pero se los mando y también lo dejo en el blog. Un, dos cosas que les tengo que decir, avisos parroquiales. Bueno, hoy la clase fue de sistemas electorales, no sé si se dieron cuenta, y de sistemas de Ujú. partido. Y necesito a partir de los trabajos finales, esto, vamos a tener que presentarlos en el espacio que tenemos en el aula de, ¿cómo se llama? De Y. Sí, en el Ultra. Fue el convenio al que llegué de común acuerdo con las autoridades de la facultad. Entonces, hay un lugar que si ustedes se fijan, hay que poner el trabajo ahí. Ustedes lo ponen ahí. Más allá de que después me lo manden a mí por WhatsApp, ¿está bien? Porque necesito que quede una constancia para que ellos vean que la clase pasa por ahí. ¿Está bien? ¿Está esto que estoy diciendo? Sí, sí. Y después yo tengo que dejar en el aula de la UAI una reunión como la que intenté hacer al principio, ¿vieron? Y no me salió. Que es que puedan entrar al aula y que sea siempre la misma. Yo voy a dejar una ahí, pero ustedes no se guíen por esa. Yo la voy a dejar, vamos probando a ver si me funciona. Pero tengamos el chat como referencia, pues si no nos perdemos y cada uno entra a cualquier aula. Bueno, En el sistema del Ultra de la UAI, la reunión está siempre, o sea, es entrar y nada más. claro, pero yo les dije que no quería usar ese aula y que yo quería Ah, usar ok. Zoom, me lo concedieron porque yo les dije que no se pueden ver todas las caritas y que yo me pongo nervioso. Y que yo me lo Ah, estoy ok. pagando y que no es un tema. Pero me dicen que lo que pasa es que me dijeron, si vos, Ezequiel, das la clase por tu Zoom y armás todo en tu blog, es como que estés dando la clase en un kiosco, en la esquina, o en un bar de la esquina. Que yo sabía que era así. Yo ya sabía que era así. Pero bueno. Pongan todos los presentes. Voy a agregar a los que se fueron, que fueron. ¿Quiénes fueron los que se fueron? Juliana. ¿Saben cómo era el apellido de Juliana?
Acuña. Acuña. Y también se fue no me acuerdo el nombre, pero Pablo Persig. Profe, sí, Berenice Vanenés también estuvo. Berenice, ¿cómo es el apellido? Van Neneis. Van con B corta. Sí, sí. Y el apellido, ¿cómo se dice? Van, ¿qué cosa? Neneis. Neneis. Sí, es un lío siempre. Lo pongo por acá, porque si no después se me pone en el grupo gente que no estuvo. Igual aprieto enter y no funciona, tío, la verdad no sé ni cómo. Ah, Profe, yo estuve la semana pasada en la clase y me figura ausente. bueno, después lo cambio. A ver, espera. ¿Saben qué pasa con esto que me estoy volviendo loco? No, no puedo escribir. Escribo, aprieto enter y no me funciona. ¡Ta madre! No, no puedo. Tengo tres nombres acá que no puedo escribir. ¿Alguien me puede escribir Juliana Acuña, Pablo Persig y Berenice Van Neneis? ¿Por qué yo no puedo escribir y ustedes sí? Bueno, no sé. Aparte me habla en inglés, Zoom. Odio que me hable en inglés. ¿Cuáles eran los otros? Juliana Acuña, Pablo Persig, Berenice Van Neneis. Van como Van Basten, yo me acuerdo. Marco Van Basten. ¿Qué era de Holanda ese? Eh, Sí, Sí. cuadrazo. Que hoy jugó Boca, ganó 3-1. Digo nada más. Después estaba Van Persie. Hay Sí, varios holandeses. también. Cuando era Van Halen. técnico, Sí, Bilardo dijo que iba a llevar a Van Basten a jugar a Boca qué en un grande, momento. Milano. Bueno, Bueno, buena semana. chicos, bueno, que anden bien y nos vemos el lunes que viene. Después paso una minuta de todo esto, dale. Dale, buena semana. Chao, Chao, chao. chao. Buena semana, Chao, nos profe, vemos. gracias. Chao, Chao. Chao, chao. profe, buena semana. Chao.